Nombre de Cristo resucitado. Amén. Nuestro texto es el que está basado en nuestra meditación en el Evangelio de esta mañana. Es la tercera vez, nos cuenta en el Evangelio de Juan, que el Señor se manifiesta, el Señor se muestra una vez que ya ha resucitado, se muestra vivo, se muestra con todo poder y a la vez al principio un poco veladamente. No es sino cuando aparece un milagro que lo reconocen los discípulos. Que nuestro Señor nos ayude entonces a meditar y sacarle una bendición a este texto en esta mañana. Amén. ¿Conocen ustedes los mapas? Cuando se meten en un automóvil y quieren, vamos a decir, vamos a pensar aquí en el norte, quieren llegar a Houston. Nunca han ido en ese trayecto antes. ¿Qué creen que van a hacer? O le preguntan a alguien que sepa el camino y le piden instrucciones, o consultan con un mapa. Si ustedes son como yo, lo más probable es que consulten un mapa, porque a veces las instrucciones no son confusas. Y a veces, a pesar que nos dicen claramente las instrucciones, no las seguimos. Y en lugar de tomar hacia la derecha, terminamos tomando hacia la izquierda. Pero un mapa no nos engaña, o al menos no debe de engañarnos, supuestamente. Un mapa nos hace ver el camino que debemos de tomar. En un sentido, el texto bíblico de hoy es como un mapa, mostrándonos una vez más, en este caso, el tema grandioso es el de la resurrección de Jesucristo. Y nos está diciendo, primera parada, la tumba vacía. Segunda parada es cuando el Señor se manifiesta ante los discípulos, estando ellos en el aposento alto, cerradas ventanas y puertas, y les dice, pasa ustedes. Y esta vez, nos dice el evangelista, es la tercera parada. La tercera ocasión en que el Señor Jesús se manifiesta resucitado. La Biblia nos cuenta que después de la resurrección duró todavía nuestro Señor Jesucristo en la tierra 40 días y 40 días. Y que en esta tercera ocasión, de acuerdo en el Evangelio de Juan, no se aparece ni en las cercanías de Jerusalén. Aparece muy al norte el Señor Jesús, en el lago de Tiberias. ¿Dónde está el lago de Tiberias? En Galilea, la parte norte, un buen trayecto, una buena distancia en aquellos días, una considerable distancia en aquellos días. ¿Por qué tan lejos se aparece el Señor? Porque allá habían dado los que habían sido de origen de Galilea, ahí estaban. Y los que habían los que habían ellos dedicado su vida antes de conocer al Señor Jesucristo, pues ahora querían retomar su oficio de nuevo. Y Pedro les muestra allí el camino. Dice, yo quiero ir a hacerme la vida, tengo hambre, voy a ir a pescar. Y entonces los otros discípulos que estaban allí con él le dijeron, pues nosotros también vamos. Sí, en Galilea, a una considerable distancia. ¿Por qué?
Porque quiere el evangelista aquí darnos una manifestación de que Jesús en verdad resucitó, que no son cuentos chinos ni son cuentos fantásticos, es una realidad que el Señor Jesucristo resucitó. Y entonces Él va y recorre distancias, no solamente traspasa los muros, no solamente camina sobre las aguas, sino que se muestra como lo que es. Un ser humano muy especial. En su naturaleza humana estaba Él haciendo acto de presencia en ese lago de Tiberias. Y entonces el Evangelio nos dice en su tercera llamada, en su tercera parada, en el mapa que nos está indicando que debemos de tener aquí unas cosas para considerar. Entre ellas es la actitud de Pedro. ¿Qué diferencia tan grande hay en este Pedro con el otro Pedro, el anterior, el que apenas conocía a Jesús? Recordemos que en la primera ocasión que Pedro conoce a Jesús, lo hace también en una pesca milagrosa. Cuando el Señor Jesús, en similar situación, les invita a los pescadores a que echen la red al mar. Y entonces cuando Pedro se da cuenta de que este Señor que les ha ordenado que echen la red de nuevo al mar es especial, él se va a él y dice: Señor, ¿sabes qué? Yo no quiero que tú estés cerca de mí. Tú eres un hombre santo. Yo soy un hombre muy, ¿qué podemos decir? Muy pecador, muy malo, muy indigno, muy miserable. Me siento delante de ti. Yo no soy digno de que tú estés aquí en mi barca. Apártate de mí. Y en esta segunda ocasión, en el Evangelio de Juan, capítulo 21, es toda la actitud contraria. En vez de pedirle que se aleje, Él quiere acercarse. Y no es solamente algo que desee, sino que ejecuta. ¿Cómo lo hace? Cuando tan pronto le dice el otro discípulo: es el Señor, él inmediatamente se pone su ropa y se echa al mar y nada como 90 metros. Era tanto su desesperación y ansiedad de estar frente a Jesús, el hombre que le había cambiado su vida, el hombre que lo había hecho derecho de nuevo, el hombre que lo había aceptado tal y como él estaba en su primera actitud, en su primer encuentro con el Señor. Es este Pedro también el que ha experimentado las maravillas de Jesús. Él ha visto la tumba vacía. Él ha visto cómo el Señor se ha dirigido a los discípulos. Él ha visto la santidad de este hombre. Él ha visto, Pedro, lo que nosotros a veces nos obstinamos en negar, en ver en Jesús. El señorío que Él tiene, la divinidad que Él tiene, el poder que Él tiene para dirigirse a nosotros y aceptarnos tal y como somos. Indignos, sí. Pero delante de los ojos de Dios somos hechos santos. Pues esto era lo que pensaba, ni más ni menos, el apóstol Pedro. Por eso está él aquí, volviendo a querer de nuevo probar la aceptación de Jesucristo. No hay nadie como Él. No hay nadie. Así es de que hay una diferencia muy grande en este detalle. Hay un antes y un después.
Y todo esto, hermanos, lo marca el evento de la resurrección. El punto de división es la resurrección de Jesús. Probablemente que antes Pedro dudara. Probablemente y humanamente es aceptable mencionar que los otros discípulos se quedaron a veces tan sorprendidos de ver a Jesús haciendo milagros que no lo podían a veces hasta creer. Pero después de la resurrección, Pedro nos hace ver que no es necesario andar esperando más pruebas, que no es necesario estar esperando más milagros, que ahora nosotros podemos ir de nuevo a Él que nos ha aceptado, a Él que ha muerto por nosotros, a Él que ha resucitado para nosotros. En el bautismo, recordemos aquí, se nos ha dado este privilegio de morir a nuestra naturaleza pecadora, a esa persona indigna que somos delante de Dios también. Pero en el bautismo no nos ha dejado Dios muertos, sino que nos ha vuelto a la vida con la santidad, vestidos de la aceptación y de la santidad de Jesucristo. Y ahora Dios nos ve con esos ojos, nos ve con los ojos del bautismo que hemos efectuado y que hemos recibido en el nombre de Jesús. Somos santos delante de Dios. Somos de este lado de la eternidad y continuaremos siendo pecadores, indignos. Pero a la vez, delante de Dios, somos ya aceptados por la maravillosa obra de Jesucristo. Por algo vino el Señor Jesucristo. Vino a morir, vino a darnos perdón y vino a darnos la victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el diablo, y nos da ahora el privilegio de estar en la presencia de Dios eternamente. Esto es lo que captó Pedro, y por eso ansiosamente quería llegar tan pronto pudiera delante del Señor. El Espíritu Santo nos mueve a nosotros hoy en día a movernos en dirección de Jesús. En la vocación en que nosotros estamos ahí para servir a Jesús. Pero tan pronto como escuchemos el llamado de Jesús, vamos a Él. El Espíritu Santo es el que nos mueve, nos da la dirección, nos traza el mapa a seguir adelante. Hasta que el Señor venga, hasta que el Señor nos llame y nos resucite de nuevo, hasta que el Señor tenga el momento adecuado para ofrecernos la vida eterna. Amén.